El capítulo segundo de la ley regula lo que llama Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica. Estamos acá ante la PKI, la Public Key Infrastructure, que vamos a encontrar este nombre a nivel de toda la bibliografía en derecho comparado. Cuando hablamos de lo que nuestra ley refiere como Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, en realidad la vamos a encontrar como PKI. El artículo 11 establece que la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica es el conjunto de equipos y programas informáticos, dispositivos criptográficos, políticas, normas y procedimientos dispuestos para la generación, almacenamiento y publicación de los certificados reconocidos, así como también para la publicación de información y consulta del estado de vigencia y validez de dichos certificados. Esta infraestructura nacional de certificación electrónica está constituida por la unidad de certificación electrónica, que es el órgano garante, que ahora después lo vamos a estudiar en profundidad, es un desconcentrado de AGESIC, y por la autoridad certificadora raíz, también conocida como RUT-CA. Vamos a hablar de las siglas. Este es un tema en el que se utilizan mucho las siglas, es un tema tecnológico y por lo tanto vamos a ver que va a suceder eso, que vamos a estar utilizando muchas siglas. Y por las autoridades de certificación. El artículo 12 regula la unidad de certificación electrónica y dice: créase la unidad de certificación electrónica como órgano desconcentrado de AGESIC, dotada de la más amplia autonomía técnica. La ley 18.600 toma el mismo modelo que toma para las otras unidades, que tomó la 18.331 para la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y para la Unidad de Acceso a la Información Pública, que fue creada por la ley 18.381. Y la 18.600 sigue en la misma línea. Ahora después vamos a ver que la estructura es exactamente la misma. Dice: la unidad de certificación electrónica, que le vamos a llamar la UCE, estará dirigida por un consejo ejecutivo integrado por 3 miembros: el director ejecutivo de AGESIC y 2 miembros designados por el Poder Ejecutivo entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y de conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en el desempeño de su cargo. Dichos miembros durarán 4 años en sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente. Solo cesarán por la expiración de su mandato y designación de su sucesor o por su remoción dispuesta por el Poder Ejecutivo en los casos de ineptitud, omisión o delito, conforme a las garantías del debido proceso. La ley apunta a que este consejo, en realidad, estos 2 miembros del Consejo Ejecutivo no sean un cargo político de confianza, sino que sean personas con importantes conocimientos técnicos en la materia, porque en realidad son quienes van a estar marcando el rumbo de las políticas, de todo lo que tiene que ver con la firma electrónica avanzada en nuestro país. La presidencia de la unidad de certificación electrónica será ejercida en forma rotativa por periodos anuales entre los integrantes del Consejo Ejecutivo, a excepción del director ejecutivo de AGESIC, y tendrá a su cargo la representación de la misma y la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. En realidad, el director ejecutivo de AGESIC va a estar integrando el consejo ejecutivo de las 3 unidades, pero nunca va a ejercer la presidencia. ¿Por qué? Porque en realidad estas unidades no tienen
una autonomía desde el punto de vista del funcionariado, sino que AGESIC les va a dar todo el soporte. Si la unidad necesita un informe jurídico, bueno, se lo va a dar la jurídica de AGESIC. Si necesita una campaña de comunicación, se la va a realizar Comunicaciones de AGESIC. Si necesita un informe técnico, en realidad con este consejo trabaja codo a codo con la Dirección de Seguridad de la Información, que es quien le va a realizar toda la gestión y quien le va a dar todo el apoyo técnico que el consejo necesita. Por tanto, la presencia del director ejecutivo de la agencia es importante en la unidad y también en las otras porque también funcionan de la misma manera. También dentro de este ecosistema vamos a tener, la unidad va a tener un consejo consultivo. Este consejo consultivo va a estar integrado por distintos actores de la sociedad, va a estar integrado por la academia, va a estar integrado por todos aquellos que tienen un interés directo en el tema. Vamos a ver después en el decreto reglamentario, que es la norma que hace la bajada a este consejo consultivo y dice efectivamente quiénes los integran. Dice que podrá ser consultado por el Poder Ejecutivo sobre cualquier aspecto de su competencia y lo será preceptivamente por este cuando ejerza potestades de reglamentación, sin que sus pronunciamientos tengan carácter vinculante. Esto es importante. Y la UCE ha citado al Consejo Consultivo previo a la aprobación de cada una de las políticas. Y también lo ha citado cuando se han propuesto reformas normativas. Vamos a ver que toda la reforma también fue comunicada y fue motivo de consulta al Consejo Consultivo. La ley, el artículo 13 de la ley, que es el que regula el Consejo Consultivo, dice que va a estar integrado por el presidente de la Unidad de Certificación Electrónica, que lo presidirá, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Banco Central del Uruguay, el rector de la Universidad de la República, el presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, o quienes ellos designen como sus representantes. Sesionará a convocatoria del presidente de la Unidad de Certificación Electrónica o de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Consultivo. ¿Cuáles son las competencias de la Unidad de Certificación Electrónica? Bueno, están reguladas en el artículo 14 y establece que la unidad tendrá las siguientes funciones y atribuciones. De acreditación. La unidad de certificación electrónica es quien acredita a los prestadores de servicios de certificación. Dice recibir, tramitar y resolver las solicitudes de acreditación de los prestadores. Inscribir a los prestadores en el registro de prestadores de servicios de certificación acreditados, que a tal efecto se crea en esta ley una vez otorgada la acreditación. Suspender o revocar la inscripción de los prestadores de servicios, mantener en el sitio web de la unidad la información relativa al registro, tales como altas, bajas, sanciones y revocaciones. Una segunda competencia es de control. La unidad va a poder controlar la calidad y confiabilidad de los servicios brindados por los prestadores de servicios de certificación acreditados, así como los procedimientos de auditoría que se establezcan en la reglamentación. Va a poder realizar auditorías a los prestadores de conformidad con los criterios que establezca la reglamentación. Va a determinar las medidas que estime necesarias para proteger la confidencialidad de los titulares de los certificados y también podrá efectuar inspecciones y requerir en cualquier momento a los PSCA toda la información necesaria para garantizar el cumplimiento de la función en los términos definidos en esta ley y su reglamento.
En tercer lugar, la tercera competencia es de instrucción y establece que podrán recibir y evaluar reclamos de titulares de certificados reconocidos relativos a la prestación de servicios de certificación, sin perjuicio de la responsabilidad directa que el prestador de servicios de certificación acreditado tiene ante el titular. La cuarta competencia es de regulación. Establece que podrá definir los estándares técnicos y operativos que deberán cumplir los prestadores, así como los procedimientos y requerimientos de acreditación necesarios para su cumplimiento. Siempre que se refiere a prestadores, se refiere a los prestadores de servicios de certificación acreditados. En segundo lugar, esta competencia de regulación establece que puede fijar reglas y patrones industriales que aseguren la compatibilidad, interconexión e interoperabilidad, así como el correcto y seguro funcionamiento de los dispositivos de creación y verificación de firma, controlando su aplicación. Podrá también definir y regular las obligaciones y responsabilidades respecto de los terceros que acepten certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación acreditado, así como establecer las recomendaciones atinentes a los mismos. ¿Se acuerdan que dijimos que en una de las políticas, en la política de persona física, se había establecido la carga para el tercero aceptante de comprobar la vigencia del certificado y la titularidad del mismo? Y la quinta potestad que tiene es de sanción. La UCE podrá imponer al prestador que infringiere total o parcialmente cualquiera de las obligaciones derivadas de esta ley o de las normas que resulten aplicables al servicio que presta, las sanciones que se graduarán en atención a la gravedad o reiteración de la infracción que se detalla a continuación. Y establece apercibimiento, multa entre 100.000 unidades indexadas y 4 millones de unidades indexadas. La suspensión hasta por un año de la acreditación y la revocación de la acreditación, que después vamos a ver qué implicancias tiene la suspensión y la revocación. Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulten de las circunstancias del caso. Y las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, de acuerdo a lo previsto en esta ley, constituyen título ejecutivo a todos los efectos. Esto es importante para que se pueda realizar una ejecución directa de la sanción. El artículo 15 establece la autoridad certificadora raíz nacional y dice que es la primera autoridad de la cadena de certificación a la cual le compete emitir, distribuir, revocar y administrar los certificados de los prestadores de servicios de certificación acreditados. Desígnase a AGESIC como autoridad certificadora raíz. Y vamos a ver acá en la PPT todo lo que es la infraestructura nacional de certificación electrónica que está encerrada en ese rectángulo, y van a ver arriba que dice en una banda celeste PKI Uruguay. Por fuera tenemos una CA que dice CA privada con una autoridad de registro. ¿Qué significa esto? Significa que si bien yo por un lado tengo a toda la infraestructura nacional de certificación electrónica y tengo a los prestadores de servicios de certificación acreditados, también por aquello que no se necesita autorización previa y por el régimen de libre competencia, puedo tener otros que emitan certificados criptográficos de firma electrónica que no va a ser avanzada, ¿sí? Un ejemplo de esto es el correo. El correo es un prestador de servicios de certificación acreditado y por tanto integra la infraestructura nacional de certificación electrónica, pero a su vez también emite certificados de firma electrónica criptográfica que no son avanzados, porque esa autoridad de certificación no está dentro de la cadena de la PKI. ¿Cómo distinguimos qué vamos a comprar? Obviamente, además del precio, porque el certificado de firma criptográfica pero común, el certificado electrónico como le llama la ley,
nosotros vamos a poder hacer el trámite de ese certificado a través de Internet. Vamos a tener que ir, sí, a una oficina del correo que en su calidad de autoridad de registro va a comprobar nuestra identidad, pero luego el certificado lo vamos a poder descargar a través de Internet. Cuando nosotros vamos a adquirir un certificado electrónico reconocido, o sea, en el marco de la PKI, vamos a tener que ir al correo no solamente como autoridad de registro para que verifique nuestra identidad, sino que además vamos a tener que ir con un token para que cree esa firma electrónica avanzada en ese token. Porque se acuerdan que la ley exigía que la firma electrónica avanzada fuera creada en un dispositivo seguro de almacenamiento de firma. Así que tenemos muy claro cuando estamos adquiriendo uno u otro, independientemente de su precio. Y obviamente la firma electrónica avanzada es más onerosa que la firma común. Pero en esta infraestructura vemos que tenemos a la UCE por un lado, y vemos que tenemos líneas punteadas hacia la autoridad certificadora raíz, porque la UCE aprobó la política de la autoridad certificadora raíz, fue la primer política en aprobarse. Luego las autoridades de certificación, o sea, los prestadores de servicios de certificación, que pueden ser públicos o privados. En el caso de los públicos, votemos al correo, al Ministerio del Interior para la emisión de la cédula de identidad electrónica, y en el caso de los privados tenemos a Hábitat. Posteriormente se acredita Antel, pero eso lo vamos a ver en la parte de la reforma porque es muy reciente y se acredita en el marco de la reforma de la ley. Y vamos a ver que dice sea estatal, sea privada, Certification Authority, que en realidad estas son las que emiten el certificado. Pero más abajo vamos a ver que tenemos las Register Authority, que son las autoridades de registro. ¿Quiénes son las autoridades de registro? Las autoridades de registro es a donde yo voy a que se verifique, voy presencialmente a que se verifique mi identidad. Y una vez verificada la identidad, se va a ordenar que se emita el certificado, o sea, la firma electrónica avanzada. Hoy por hoy en nuestro país esto es en conjunto. La unidad de certificación electrónica al inicio de su actividad dictó una resolución en la que establece que en la primera etapa se van a acreditar a los prestadores de servicios de certificación que presten ambas funciones y no se va a acreditar solamente a autoridades de registro, que podría ser una posibilidad, o sea, la ley lo prevé. La ley establece que se van a poder acreditar prestadores de servicios de certificación, autoridades de registro y prestadores de servicios de sellado de tiempo, de timestamp. Pero en una primera instancia se comienza a funcionar de esta forma. ¿Cómo funciona la PKI? Bueno, en primer lugar, una vez aprobada la política y acreditada la RUT-CA, se realiza la ceremonia de claves. La ceremonia de claves fue una ceremonia que duró más de 12 horas, en la cual se toman los servidores sin ningún tipo de información y se comienza a instalar de cero desde el sistema operativo. Se hace todo un protocolo paso por paso de todo lo que se debe ir haciendo. ¿Para qué? Para que después podamos tener reconocimiento internacional. Esa era la finalidad de esa ceremonia de clave tan minuciosa. Esa ceremonia de clave se filma, ¿no? O sea que está grabada, pero por otro lado se labra un acta notarial paso por paso de todo lo que se va haciendo. Todo lo que se va haciendo se hace en un servidor principal y en un backup, o sea que toda la instalación se hace por duplicado. ¿En presencia de quién? Bueno, de todos los actores interesados, así como decíamos hoy, de todo el Consejo Ejecutivo. Bueno, lo que se hace es, se convocó a la academia, a la sociedad civil, a comercial, a distintos organismos públicos
para que participaran, estuvieran presentes en esa ceremonia de claves. La RUT-CA tiene 7 claves que están en poder de 7 personas diferentes. Una vez puesto en funcionamiento la RUT-CA, estamos en condiciones de acreditar otros prestadores. Cuando se acredita un prestador, presenta toda la documentación ante la UCE. La unidad de certificación electrónica va a evaluar distintos aspectos que después los vamos a ir viendo. Tienen que acreditar solvencia económica, tienen que acreditar con qué tecnología van a estar funcionando. Bueno, todo esto se presenta ante la UCE. La UCE va a hacer informes técnicos, informes económicos, informes jurídicos, y cuando entiende que efectivamente ha cumplido con todos los requisitos que establece la ley, va a emitir una resolución de acreditación. Esta resolución de acreditación se le va a comunicar a la RUT-CA, y la RUT-CA va a convocar a quienes tienen las claves para poder ponerla en funcionamiento, porque la RUT, una vez que emitió el primer certificado, se apagó y quedó digamos, el servidor principal en un lugar y el otro a determinados kilómetros, para dar garantía de que el backup no esté en el mismo lugar que el servidor principal. Lo que se hace es, bueno, en presencia de quienes tienen las claves, poner en funcionamiento la RUT, se convoca al prestador que fue acreditado y se realiza la ceremonia de claves de ese prestador. Se le va a emitir el certificado con el cual ese prestador va a poder comenzar a emitir firmas electrónicas avanzadas en su CEA, y por eso su certificado es reconocido. Por eso los certificados que emite el prestador de servicios acreditados es reconocido, porque forma parte de esta cadena y tiene la acreditación de la UCE. El capítulo 3 de la ley refiere a los prestadores de servicios de certificación acreditados y va a regular los requisitos, las obligaciones, el cese de actividad de un PSCA y la responsabilidad de estos. El artículo 16 crea el registro de prestadores de servicios de certificación, estableciendo que va a estar a cargo de la unidad de certificación electrónica. El artículo 17 establece los requisitos para ser prestador de servicios de certificación acreditado. Y dice, ser persona física o jurídica. No es común que una persona física se constituya como un prestador de servicios, pero la ley lo prevé como una posibilidad. Incluso vamos a ver que en las causales de cese del servicio va a estar prevista la muerte de la persona, o sea que va regulando ambos casos, si se trata de una persona física o si se trata de una persona jurídica. Ser persona física o jurídica constituida en el país. Dar garantía económica y solvencia suficiente para prestar los servicios. Dijimos que había pasado bastante tiempo, unos cuantos años, entre la aprobación de la ley y la ceremonia de claves, la puesta efectiva en funcionamiento de la infraestructura nacional de certificación electrónica, o sea, cuando efectivamente iba a tener una firma electrónica avanzada y la iba a poder adquirir en el mercado. ¿Por qué? Bueno, porque hubieron muchos temas para ajustar, porque se estaba haciendo camino al andar. En realidad esa es creo que la expresión más justa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dar garantía económica. En algún momento se habla de solvencia suficiente. Bueno, la solvencia de una empresa o de una persona se demuestra con los balances, sí. Pero las garantías, vamos a ver después que el decreto refiere a la constitución de un seguro. Y no existía un seguro para un prestador de servicios de certificación acreditado. Y ahí hubieron que analizarse muchas consideraciones. Este seguro, en realidad, ¿por qué monto? ¿Cuáles eran los riesgos? O sea, hubo una serie de elementos que
provocaron la demora en que el sistema efectivamente pudiera estar funcionando. En segundo lugar, contar con personal calificado con conocimientos y experiencias necesarios para la prestación de los servicios de certificación ofrecidos y los procedimientos de seguridad y de gestión adecuados en el ámbito de la firma electrónica avanzada. En tercer lugar, utilizar estándares y herramientas adecuadas según lo establecido por la UCE. Vamos a ver después, cuando estudiemos cada una de las políticas, cómo la UCE va a reglamentar y va a establecer cuáles son los requisitos para cada caso. En cuarto lugar, y esta es muy importante, estar domiciliado en el territorio de la República Oriental del Uruguay, entendiéndose que cumple con este requisito cuando su infraestructura tecnológica y demás recursos materiales y humanos se encuentren situados en territorio uruguayo. Esto es muy importante. Para que un prestador se acredite, todo su negocio va a tener que estar en territorio nacional. ¿Y por qué digo es muy importante? Porque, bueno, existía la posibilidad de realizar un contrato de outsourcing con un prestador extranjero de forma tal que yo pudiera hacer acá todo el procedimiento de identificación, o sea, ser una autoridad de registro, pero que el certificado electrónico me lo estuvieran emitiendo desde el exterior. Eso no está permitido. Hace muchos años la Asociación de Escribanos tuvo un proyecto de firma electrónica, creo que debemos estar hablando por el año 2000 aproximadamente, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero en ese entorno, que llegó a tener incluso una oficina, tenía un contrato de outsourcing con el Colegio de Notarios Español y la empresa que le brindaba los servicios al colegio. En ese momento el Colegio Español cambia a su prestador y bueno, eso genera una serie de complicaciones, con lo cual finalmente el proyecto no se concreta, pero fue realmente un avance importante en la concientización respecto a lo que hoy por hoy es el uso de la firma electrónica avanzada en el ámbito notarial. En ese momento no estaba aprobada, obviamente, la ley 18.600, por lo cual teníamos firma electrónica, ¿se acuerdan que dijimos? Para usuario y contraseña y para biometría, y firma digital para los certificados con criptografía simétrica. En ese momento, este prestador sí otorgaba certificados y los almacenaba en una tarjeta. O sea que nosotros en ese sentido como país hemos hecho una importante evolución, por lo cual hoy el sistema podemos decir que es un sistema maduro, es un sistema confiable. Pero entonces este requisito final es muy importante. El prestador va a tener que ser una empresa nacional con toda la tecnología y con todo el personal ubicado en territorio nacional. El artículo 18 establece las obligaciones de los PSCA. Y dice, todo prestador de servicios de certificación acreditado debe cumplir con las siguientes obligaciones. Abstenerse de generar, exigir o por cualquier otro medio, tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia a los datos de creación de firma. Esto es razonable porque recuerden que uno de los requisitos de la firma electrónica avanzada era que hubiera información bajo exclusivo conocimiento del firmante, decía la ley. Y dijimos que esa información era justamente la clave privada, que obviamente hace a los datos de la creación de la firma electrónica. Dijimos que en la creación de la firma electrónica se combinaba criptográficamente la clave pública y la clave privada. Bueno, no puede tener acceso a los datos de creación de firma electrónica avanzada de los titulares de los certificados reconocidos por él emitidos. En segundo lugar, proporcionar al solicitante antes de la expedición del certificado reconocido la siguiente información mínima que deberá transmitirse de forma gratuita, por escrito o por vía electrónica.
Las obligaciones del firmante, la forma que ha de custodiar los datos de creación de firma, el procedimiento que haya de seguirse para comunicar la pérdida o posible utilización indebida de dichos datos. Acá tenemos que tener en cuenta que si nos llegan a robar el token o la tarjeta, o en el caso de la cédula, tenemos que hacer la denuncia de inmediato, porque si bien yo soy la única que conozco la clave de acceso, de todas formas es un riesgo, lo mismo que sucede con las tarjetas de crédito. O sea, eso es una conducta que tenemos que tenerla presente. En segundo lugar, los mecanismos para garantizar la fiabilidad de la firma electrónica avanzada de un documento a lo largo del tiempo. En tercer lugar, el mecanismo utilizado por el prestador para comprobar la identidad del firmante u otros datos que figuren en el certificado reconocido. La función de autoridad de registro del prestador es muy importante. Es la garantía de cuando yo me autentico con esa firma electrónica o incluso cuando firmo que alguien en algún momento constató en forma presencial mi identidad. Por lo tanto, la responsabilidad del funcionario que verifica la identidad es muy grande, porque eso va a afectar luego toda mi actuación en forma electrónica, o sea, y a distancia. Las condiciones precisas de utilización del certificado reconocido, sus límites de uso y la forma en que el prestador garantiza su responsabilidad patrimonial. Las acreditaciones que haya obtenido el prestador de servicios de certificación. Las demás informaciones contenidas en la declaración de prácticas de certificación. El prestador, entre la documentación que presenta ante la unidad de certificación electrónica solicitando su acreditación, va a tener que acreditar cuáles son sus políticas, cuáles son sus prácticas de certificación. La información citada anteriormente, que sea relevante para terceros afectados por los certificados reconocidos, deberá estar disponible a instancia de estos. En tercer lugar, mantener un registro actualizado de los certificados reconocidos en el que se van a indicar los expedidos, si están vigentes, si la vigencia ha sido suspendida o si se extinguió la vigencia porque venció el plazo por el cual se expidió el certificado. La integridad del registro se protegerá mediante la utilización de mecanismos de seguridad adecuados. En cuarto lugar, garantizar la disponibilidad de un servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados reconocidos. Esto es un elemento fundamental porque recuerden que habíamos dicho que era una carga de quien recibe la firma electrónica de chequear si ese certificado estaba vigente a la fecha de la firma. Informar a la UCE cualquier modificación de las condiciones que permitieron su acreditación durante la vigencia de inscripción en el registro de prestadores. El artículo 19 de la ley refiere al cese de la actividad de los prestadores de servicios de certificación y establece que el prestador, cuando va a cesar, tiene que preverlo con una anticipación mínima de 60 días porque tiene un plazo de 60 días anterior al cese para comunicarlo al titular de los certificados. En esa comunicación le puede proponer transferirle ese certificado a otro prestador. Por supuesto que es el titular del certificado quien tiene el derecho de decidir si quiere continuar con otro prestador o, en caso contrario, si lo que desea es que se extinga el certificado, en cuyo caso el prestador de servicios de certificación va a extinguir el certificado. La comunicación debe hacerse dentro de ese plazo de 60 días en los primeros 20 días, porque el titular del certificado va a contar con 20 días desde la recepción de la comunicación para dar su consentimiento. Además, el prestador va a tener que comunicar dentro de un plazo de 20 días, con una antelación de 20 días al cese efectivo, a la unidad de certificación electrónica. Y va a tener que indicarle cuál es el destino que le va a dar a los certificados. En caso de que los vaya a transferir, tiene que decir a quién se los va a transferir. O
los certificados que va a dejar sin efecto. La inscripción del prestador va a ser cancelada del registro de prestadores de servicios de certificación. Y la UCE se va a hacer cargo de la información relativa a los certificados que hubiesen quedado sin efecto, de conformidad a lo que preveía el numeral tercero del artículo 18. El artículo 20 regula la responsabilidad de los prestadores de servicios de certificación acreditados y establece que van a responder por los daños y perjuicios que causen a cualquier persona en el ejercicio de su actividad, cuando incumplan las obligaciones que establece la ley o actúen con negligencia. En todo caso, corresponderá al prestador de servicios de certificación acreditado demostrar que actuó con la debida diligencia, o sea que la carga de la prueba es del prestador. El prestador de servicios solo responderá de los daños y perjuicios causados por el uso indebido del certificado reconocido cuando no haya sido consignado en él de forma claramente reconocible por terceros el límite en cuanto al uso de ese certificado o al importe del valor de las transacciones válidas que pueden realizarse empleándolas. Esto, ¿se acuerdan que dijimos que como no teníamos, esto estaba pensado eventualmente por si se llegaba a crear un certificado de representante en una persona jurídica? Los representantes muchas veces pueden actuar hasta determinado monto. En algunos casos van a tener una representación conjunta para determinados actos. Bueno, cuando se aprueba la ley, se pensaba que una posibilidad era tener un certificado de representante que finalmente nunca se llegó a aprobar una política de este tipo. Pero de todas formas, en esos casos debía estipularse claramente cuáles eran los criterios de esa representación, o sea, hasta cuáles eran los límites de la actuación de un representante. La responsabilidad será exigible conforme a las normas generales sobre la culpa contractual o extracontractual, según proceda con las especialidades previstas en este artículo. Cuando la garantía que hubieran constituido los prestadores de servicios de certificación acreditados no sea suficiente para satisfacer la indemnización debida, responderán de la deuda con todos sus bienes presentes y futuros. Vieron que habla de la garantía suficiente, que después decíamos el reglamento va a establecer la creación de un seguro. En ningún caso la responsabilidad que pueda emanar de la certificación efectuada por un prestador de servicios de certificación acreditado no estatal comprometerá la responsabilidad pecuniaria del Estado. Y el capítulo cuarto refiere a los certificados reconocidos, o sea, a los certificados que emiten estos prestadores de servicios de certificación acreditados, que son los que van a posibilitar la existencia de la firma electrónica avanzada. El artículo 21 establece el contenido que deben tener estos certificados. La indicación de que se expiden como tales, el código identificativo único del certificado, la identificación del prestador de servicios de certificación acreditado, la firma electrónica avanzada del prestador, o sea, este es un documento electrónico que va firmado con la firma electrónica avanzada del prestador, que era lo que decíamos, el certificado de su ceremonia de claves que le emite la RUT-CA es lo que lo habilita a emitir este tipo de certificados, por lo tanto lo va a firmar con ese certificado. La identificación del firmante a través de sus nombres, apellidos y documentos de identidad para las personas físicas o la razón social y número de identidad fiscal para las personas jurídicas. Se podrá consignar en el certificado cualquier otra circunstancia del titular en caso de que sea significativa en función del fin propio del certificado y siempre que aquel dé su consentimiento.
vemos que acá la ley es amplia y deja librado a la reglamentación y a las políticas posteriores cuáles van a ser los datos que se van a establecer en ese certificado. En los supuestos de representación, vemos que también lo tiene en cuenta, la indicación del documento que acredite las facultades del signatario para actuar en nombre de la persona física o jurídica a la que represente. Los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de creación de firma que se encuentren bajo el control del firmante. El comienzo y el fin del periodo de validez del certificado. Y los límites de uso del certificado si es que se prevé. La consignación en el certificado de cualquier otra información relativa al signatario requerirá su consentimiento expreso. Nuevamente vuelve a insistir en la necesidad del consentimiento. El artículo 22 establece la comprobación de la identidad de los solicitantes. Si la identificación de la persona física que solicite un certificado reconocido exigirá su comparecencia física ante los encargados de verificarla y se acreditará mediante el documento de identidad, pasaporte u otro medio legalmente admitido. Era lo que decíamos hoy, la necesidad de la presencia física ante la autoridad de registro, que decíamos, bueno, en esta instancia es la autoridad de certificación, que actúan en las dos funciones dentro de un mismo prestador. En el caso de certificados reconocidos de personas jurídicas, se exigirá la comparecencia física del representante, el que deberá acreditar mediante certificado notarial la representación invocada y la vigencia de la personería jurídica. El artículo 23 refiere a la vigencia de los certificados reconocidos y dice que van a quedar sin efecto si ocurre alguna de estas circunstancias. Y son unas cuantas. La expiración del periodo de validez. Venció el plazo por el cual adquirí el certificado, que normalmente es de 1 año o de 2. La única excepción es la cédula de identidad, la firma electrónica avanzada que está en la cédula, que es de 5 años, que es una extensión especial en función de la tecnología que se usó para crear esa firma electrónica avanzada. La tecnología usada es más avanzada que la requerida anteriormente, por lo tanto se habilitó que esa firma tuviera un mayor plazo de validez. Revocación por el signatario, por la persona física o jurídica. O sea, yo puedo pedir que se revoque un certificado, por ejemplo, porque se me cayó el token en el water, yo qué sé, por múltiples razones. Pérdida o inutilización por daños del soporte del certificado. Utilización indebida por un tercero. Resolución judicial o administrativa que lo ordene. Fallecimiento del signatario o de su representado. Incapacidad sobrevenida, total o parcial, de cualquiera de ellos. Terminación de la representación o extinción de la persona jurídica representada. Cese en su actividad del prestador de servicios de certificación acreditado, inexactitudes graves en los datos aportados por el firmante para la obtención del certificado. Vieron que en varias partes refiere a la representación. Acá tenemos que tener en cuenta, hay dos grandes temas. En primer lugar, que nosotros no tenemos en nuestro país certificado de representante. El certificado es de persona física. Cada persona física puede tener uno o varios certificados de firma electrónica avanzada. ¿Qué sucede? La representación, en caso de que yo actúe en representación de otra persona, sea por poder, sea estatutaria, derivada de la patria potestad, toda representación va a tener que justificarse por los medios tradicionales. Acá volvemos al tema de la equivalencia funcional de la firma. La firma en sí misma no me acredita la representación, entonces eso es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta. En nuestro país los certificados no tienen atributo de representante. Vamos a ver el caso
otro de los grandes temas, que es la firma de la persona jurídica, que la vamos a ver ahora después, pero la persona jurídica firma por sí, ¿no? En su calidad de persona jurídica, cuando yo puedo instalar ese certificado de persona jurídica en el servidor de la empresa. Yo recuerdo que cuando trabajábamos en el proyecto de ley, yo decía, nunca una persona jurídica golpeó la puerta de mi estudio, siempre ha firmado un representante por una persona jurídica. Bueno, pero de todas formas se vio que si bien es un cambio de paradigma, atribuirle una firma a una persona jurídica, que en realidad es una entelequia, era muy útil para todos los trámites 7x24, o sea, cuando yo quiero tener un trámite informatizado, la firma de la persona jurídica que instalo en el servidor es de suma utilidad. ¿Por qué? Porque como la clave tiene que estar bajo exclusivo conocimiento del firmante, yo no puedo, ¿no? Hacer que haya una persona permanentemente firmando. Imagínense cuando tengo que firmar cientos de documentos, que haya alguien firmándolo uno por uno. No es práctico. Piensen en los casos de facturación electrónica, por ejemplo. Si el cajero tuviera que firmar cada una de las facturas, no es práctico. El cajero ingresa los datos y los firma el sistema, con una firma de persona jurídica. Bien, que ahora vamos a ver después las modalidades de la firma para los casos de facturación, pero no es únicamente facturación, tiene múltiples usos. El uso quizá más interesante, sobre todo a nivel público, han sido los registros públicos. La ley de registro decía que los certificados públicos, ya sea de propiedad inmueble, de propiedad mobiliaria, tenían que estar firmados por el registrador. Entonces el sistema del registro me habilitaba para que yo pudiera pedir el certificado en línea, pudiera recibir el documento en línea, pero de todas formas tenía que ir al registro a levantar el soporte papel, porque el soporte papel firmado por el registrador era el documento público que me iba a dar la garantía del certificado registral, que decía libre de embargos, de inscripción en interdicciones, etcétera, etcétera. La ley se modificó y se cambió firma del registrador por la firma del registro público. Entonces, ahora el registro público tiene una firma de persona jurídica, motivo por el cual yo solicito el certificado vía internet, se genera el documento y se firma el documento. Entonces yo tengo un documento público, tengo el certificado del registro público, que es un documento público electrónico, y firmado con una firma electrónica avanzada, lo cual es importantísimo para el servicio 7x24. Yo puedo tramitar un certificado a las 3 de la mañana, lo puedo tener en la madrugada, no voy a estar necesitando ir al registro a retirar el certificado. ¿Qué es la función, verdad, del documento electrónico y la firma electrónica? Facilitar, justamente, evitar traslados, evitar colas, descongestionar las oficinas. Así que esa es una excelente aplicación que tenemos en nuestro país. Dice también el artículo 23 que la pérdida de eficacia de los certificados reconocidos en los supuestos de expiración de su periodo de validez y de cese de actividad del prestador de los servicios de certificación acreditado tendrá lugar desde que estas circunstancias se produzcan. En los demás casos, la extinción de la eficacia de un certificado reconocido surtirá efectos desde la fecha en que el prestador de servicios de certificación acreditado tenga conocimiento cierto de cualquiera de los hechos determinantes de ella y así lo haga constar en su registro actualizado de certificados reconocidos. En cualquiera de los supuestos indicados, el prestador de servicios de certificación acreditado habrá de publicar la extinción de la eficacia del certificado.
y responderá de los posibles perjuicios que se causen al signatario o a terceros de buena fe por el retraso de la publicación. Corresponderá al prestador de servicios de certificación acreditado la prueba de que los terceros conocían las circunstancias invalidantes del certificado. El prestador de servicios de certificación acreditado podrá suspender temporalmente la eficacia de los certificados reconocidos expedidos si así lo solicita el firmante o sus representantes o lo ordena una autoridad judicial o administrativa. La suspensión surtirá efectos en la forma prevista en los dos incisos anteriores. Como ven, hay una amplia gama de responsabilidades y respecto a los prestadores, y vamos a tener en cuenta los distintos motivos por el cual cesa la actividad. Vamos a tener en cuenta también el caso en que el certificado es revocado, el caso en que el certificado es suspendido. Si por una sanción el prestador de servicios de certificación es suspendido en sus actividades, el certificado que le emitieron en su ceremonia de claves sigue vigente. Lo que no puede es emitir nuevos certificados, pero todos los certificados que emitió y están en plazo continúan vigentes. Cuando al prestador de servicios de certificación le revocan la acreditación, se revoca el certificado raíz que se emitió en la ceremonia de claves de ese prestador. Por tanto, no solamente no va a poder emitir certificados hacia el futuro, sino que todos los certificados emitidos hacia atrás que están vigentes van a ser revocados también. Por lo tanto, no van a poder continuar utilizándose. Eso no quita que mientras se firmó durante el periodo de vigencia del certificado, esas firmas son válidas. Pero al revocarse el certificado del prestador, van a caer, es un efecto dominó, todos los certificados vigentes. Y esto no es un tema menor. El artículo 24 refiere a la equivalencia de los certificados, que ya lo vimos, porque recuerden que hablamos de los certificados emitidos por autoridades que no estaban establecidas en territorio nacional y el tema de la equivalencia, y decíamos que se había modificado, se le había agregado un inciso para que la unidad de certificación electrónica pudiera realizar acuerdos de reconocimiento de certificados. Lo que tienen en la PPT es un modelo de certificado. Un certificado electrónico es un documento electrónico más o menos con esos campos. No es exactamente nuestro certificado, tiene más información de lo que tienen nuestros certificados, pero para que se hagan una idea de cómo es el formato de un certificado electrónico. El capítulo 5 refiere al firmante o signatario y el artículo 25 establece los derechos del firmante o signatario y dice que los derechos son a ser informado por el prestador de servicios de certificación acreditado en forma previa a la emisión del certificado. ¿Se acuerdan que este es el correlativo de la responsabilidad del prestador a brindarle la información? Y recuerden que el artículo enumeraba toda la información que debería otorgarse al firmante. A que el prestador acreditado emplee los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por él y a ser informado sobre ello. Y en tercer lugar, a que el prestador de servicios le informe sobre su domicilio en la República, o sea, su domicilio en el país, y sobre los medios a los que puede acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento que pueda tener el sistema o cualquier otro reclamo que pueda tener. El artículo 26 establece las obligaciones del firmante o signatario y establece que
tiene la obligación de brindar declaraciones exactas y completas al momento en que proporcione sus datos referentes a su identidad, mantener el control exclusivo de sus datos de creación de firma, utilizar un dispositivo de creación de firma avanzada técnicamente confiable. Eso vamos a ver que algunos prestadores nos van a solicitar que nosotros llevemos el token donde se va a crear la firma, y otros nos venden en el momento que nosotros vamos a adquirir la firma, nos pueden vender el token para facilitarnos la gestión de adquisición de la firma. Solicitar la revocación de su certificado reconocido al prestador ante cualquier circunstancia que pueda haber comprometido la privacidad de sus datos de creación de firma. Informar sin demora al prestador de servicios de certificación acreditado el cambio de alguno de los datos contenidos en el certificado reconocido que hubiera sido objeto de verificación. Ven, acá está el tema del cambio, que en muchos casos puede llegar a ameritar la revocación del certificado. Entonces, acá sí tenemos un cambio de nombre, por ejemplo, una rectificación de una partida donde haya una alteración, por ejemplo, en un apellido. O sea, todos esos datos son de una entidad tal que ameritan la revocación del certificado y la necesidad de adquirir un nuevo certificado. Por eso es que en Uruguay se optó porque este tipo de datos fueran la menor cantidad posible, los atributos en el certificado fueran mínimos. El artículo 27 establece la responsabilidad de los representantes o administradores de las personas jurídicas y dice: para el caso en que el titular del certificado reconocido sea una persona jurídica, serán responsables sus representantes o administradores de acuerdo con lo establecido en esta ley y en las normas generales en la materia. Esto es importante. Los administradores y los representantes de las personas jurídicas van a tener la responsabilidad por esas firmas que se realizan con certificado de persona jurídica. Si, por ejemplo, hubiera un ilícito a nivel penal, bueno, van a responder los representantes. La ley tiene unas disposiciones finales, las derogaciones de normativas anteriores, que yo decía, de la vasta normativa que en forma aisladas, normalmente leyes de presupuesto, de rendición de cuentas, que iban regulando el tema. Realiza el artículo 29 el traslado del registro de los prestadores de servicios de certificación, porque se había creado en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en la URSEC, un registro pensando que la URSEC podía ser el órgano de control. Esto fue previo a la ley 18.600, en que finalmente se opta por una unidad que tuviera autonomía técnica y que fuera especializada en temas de certificación electrónica. La reglamentación, que efectivamente vamos a estudiar ahora a continuación, el decreto reglamentario, y hoy por hoy la ley consta de un capítulo séptimo que lo vamos a estudiar en la segunda parte del curso, que son los artículos 31, 32 y 33, que es la modificación de la ley, que decíamos, bueno, se van a regular los prestadores de servicios de confianza y cuáles son los servicios de confianza, por lo menos en esta primera instancia.